Y continuamos acá en Proyecto Federal. Y ahora sí, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de economía con un especialista, alguien que ya ha participado mucho de este programa, pero ahora tiene el rol de embajador ante el Mercosur, y me refiero al licenciado Mariano Kesterun. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Mariano, tengo muchas preguntas para hacerte. La primera es escenario de negociación de la deuda. Para no aburrir a la gente, el ministro de Economía lanza una propuesta. Cuando lanza una propuesta que la da en números, del otro lado, de los grandes grupos, esos grandes grupos dijeron, no, mira, el valor actual neto de esa propuesta es del 30%, es muy baja, y vino la contrapropuesta. Bueno, parece que se están acercando las posiciones, y en este acercamiento de posiciones se está generando de alguna manera en los mercados que tenían este comportamiento errático de serrucho, un mayor optimismo. A ver, ¿cómo lo ves vos este acercamiento entre las partes? Me parece que era algo previsible que podía ocurrir porque justamente que Argentina declare un default abierto y que no haya un proceso de negociación en el medio rápido como el que se está llevando adelante, iba a generar un perjuicio muy importante para la Argentina y en mayor medida todavía para los acreedores. Entonces, y los acreedores habían dado muestra de su voluntad de negociar, pero no esperaban una quita tan importante como la que inicialmente había propuesto el Ministerio de Economía de la Nación. Entonces, que ahora hayan hecho una contrapropuesta un poquito más cercana a lo que originalmente presentó el Ministerio, creo que es una señal de buena voluntad y de la necesidad que tienen ellos también de encontrar una solución a este problema. Bien, perfecto. Bueno, y ahora, escenario default, no default. Escenario default selectivo, quasi default. Entonces, tenemos una serie de palabras y terminologías vinculado con esto. Y casualmente, un economista que no es de tu línea, pero sin embargo dijo algo que me pareció muy sensato. Lo voy a mencionar, Claudio Zukovicki, que dijo aproximadamente en el año 2018, en abril de 2018, los tenedores tenían un cheque y sabían que ese cheque no lo iban a cobrar. O sea que a partir de ese momento sabían que la situación era crítica. Bueno, entonces, y esto está relacionado con la utilización de las palabras default, quasi default, default selectivo y demás. ¿Cómo lo ves vos? Amenazas y oportunidades. Te pierdo, Gustavo. No, te consultaba, ¿cómo ves el tema que algunos lo llaman default y otros lo llaman default selectivo? ¿Cuál es tu punto de vista? Que el default se declaró en agosto del año pasado, cuando el ministro de Hacienda y Finanzas de aquel momento, Hernán Lacunza, decidió que no iba a pagar los intereses de los bonos que vencían al día siguiente y decidió reperfilarlos. Y esa decisión no fue una decisión negociada con los acreedores. Seguramente algunos se acordarán que el titular de Swiss Medical, entre otros acreedores, pero él en particular manifestó su disconformidad con esa decisión que fue de carácter unilateral. Y eso implicó un cambio en las condiciones del contrato. Y eso, en definitiva, es un default. De hecho, a la semana, las dos mayores calificadoras internacionales de deuda, Standard & Poor's, Moody's, las dos calificaron el default de la Argentina como default selectivo. Y esa decisión después el gobierno nacional, el gobierno nacional actual, también la extendió a los bonos en dólares con legislación nacional. Bien. Y lo que después terminó ocurriendo este viernes pasado es que el mismo tratamiento se le dio a los bonos
con legislación extranjera en Nueva York. Eso fue lo que ocurrió este viernes. Entonces, lo que hubo este viernes fue una extensión del default a bonos con una legislación que todavía no había sido alcanzada por la cesación de pagos. Pero como está en un contexto de renegociación, no es una situación grave. De hecho, los mercados están reaccionando muy favorablemente a los trascendidos respecto al acercamiento de las posiciones entre los acreedores y el gobierno nacional. Bueno, ya que hablaste de la reacción de los mercados, ¿cuál es tu opinión respecto, sabemos que el mercado es muy chico y demás, este comportamiento del denominado dólar blue, obviamente impusieron más medidas para controlar el contado con liqui, pero a ver, ¿qué es lo que está pasando de este comportamiento que tiene el dólar blue y que una brecha sea tan alta? Bueno, sucedieron varias cosas en simultáneo. Primero, el comportamiento hostil que habían presentado los acreedores inicialmente, allá por fines de marzo, cuando desecharon completamente la propuesta que le estaba ofreciendo Guzmán. Martín Guzmán. Eso fue un factor que generó mucho nerviosismo en el mercado. A eso hay que sumarle también la decisión del sector agroexportador de llamar a un paro y evitar la liquidación de exportaciones, que también generó bastante ruido. Y después el tercer factor muy relevante fue la pandemia, que se fue agravando y obligó al gobierno nacional a tomar decisiones drásticas, como la cuarentena, la fijación de precios máximos, una política fiscal y monetaria muy expansiva, una reducción de tasa de interés también muy importante. Generó mucho nerviosismo y como esas cotizaciones, MEP, Blue y Contado con Liqui, operan exclusivamente por decisiones especulativas o de precautorias, de cobertura, sufrieron muchísimo, y así la brecha, en el caso del Blue, por ejemplo, llegó a duplicar el valor de la cotización oficial. Y las otras llegaron a aumentar un 90% más que la cotización del dólar oficial. Entonces, en ese marco se generó muchísimo nerviosismo, pero el gobierno nacional creo que en los últimos días tomó medidas muy importantes, más allá del acuerdo reciente un proceso de acuerdo con los acreedores, también haber subido la tasa de interés para las empresas también es importante, sacrificando renta de los bancos transfieren renta a las empresas, y lo otro también que es muy importante es que hay señales a nivel global de que la pandemia se está controlando, o por lo menos no se está agravando el problema a nivel global, no se está agravando sustancialmente como venía ocurriendo las semanas anteriores. Entonces todos estos factores contribuyen a una mayor estabilidad en el mercado cambiario. Mariano, bueno, embajador ante el Mercosur. Un Mercosur, yo te diría, bastante complejo. La mayor complejidad la podemos plantear ahora a través de su presidente, me refiero al presidente de Brasil, no del Mercosur, Jair Bolsonaro. Estos términos de intercambio, ¿cómo visualizás que se puede dar? Sabemos que es un Jair Bolsonaro que está debilitado internamente. Sabemos que es un Jair Bolsonaro donde de alguna manera tienen distintos referentes que le están marcando la cancha. Pero ¿cómo ves vos el desenvolvimiento del Mercosur de acá a fin de año y de acá, obviamente, a la finalización del mandato de Alberto Fernández? Bueno, la posición del gobierno nacional ha sido, me parece, muy clara. Fortalecer el Mercosur. Bien. Fortalecerlo al punto de convocar a nuevos miembros y aunar los lazos con los países hermanos que integran el Mercosur. Para la Argentina es de gran beneficio intercambiar comercialmente con los países de la región. A lo largo de la historia del Mercosur, Argentina siempre pudo comercializar productos con mucho mayor valor agregado, más elaborados, que con el resto del mundo. Sí. Entonces la decisión es siempre mejorar la situación del Mercosur. Y eso, por ejemplo, recientemente se decidió
entre los 4 socios activos del bloque, destinar 16 millones de dólares al control de la pandemia. Y así se están tomando otras medidas de unificación del Mercosur a nivel migratorio, a nivel político y de organización ciudadana, que son muy relevantes. Y hay diferencias, por supuesto, en relación a los acuerdos del Mercosur con otras economías, donde la posición de Brasil, de Uruguay y en menor medida también de Paraguay es acelerar el ritmo de acuerdo con esas otras economías, y la posición de la Argentina en esta situación de alta incertidumbre. CEPAL hace poco, por ejemplo, dijo que este año va a ser el año de mayor crisis económica de la historia de Latinoamérica. Bueno, en este contexto, para la Argentina no es lo más propicio llegar a un acuerdo rápido. Entonces, estamos tratando de encontrar una solución de mutuo beneficio para todos y de fortalecimiento del bloque. Clarísimo. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por... ¿sabes qué me quedó pendiente? Y cerramos el tema de la industria automotriz. Sabemos que la industria automotriz en el mundo no está bien, en la República Argentina no está bien, y obviamente esto va a afectar al Mercosur. Pero vos vislumbrás que puede reacomodarse de acá en un año en la relación, en los términos de intercambio, principalmente con Brasil como socio estratégico. Y es complicado, porque Brasil acordó recientemente, terminó de suscribir el acuerdo con México de acceso a ese mercado y de otorgarle preferencias para el ingreso de automóviles terminados al mercado brasileño, afectando la preferencia que tenía la Argentina en Brasil. Es un mercado muy, muy convulsionado. Hay, en el contexto de la pandemia, sobreproducción a nivel mundial. Va a ser muy difícil de acá a fin de año y los próximos años también dinamizar la actividad en el sector. Pero es una de las áreas más importantes de la industria nacional y también en Brasil es de las más importantes, así que va a haber muchísimas políticas que van a fomentar que la actividad del sector no se contraiga. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, es muy amable. Gracias, Gustavo. Saludos. Bueno, estuvimos con el licenciado Mariano Kestelboim, embajador ante el Mercosur, y planteamos todo el escenario que se está dando con respecto a la deuda externa, señores, la cuenta regresiva, los términos de intercambios con los países integrantes del Mercosur y este tema de la brecha con el dólar.